Considera el siguiente problema. Tenemos este circuito que se muestra en la figura, donde el switch está inicialmente desconectado. En el instante t igual a 0 se va a cerrar este switch, y justo antes de ese instante este condensador de acá de 20 microfaradios se encuentra cargado con un voltaje de 4 voltios con la polaridad mostrada. Se nos pide primero determinar la carga del condensador justo antes de cerrar el switch, y se nos pide los valores de la corriente a través del condensador I sub C en 3 instantes. T igual a 0 menos, o sea justo antes de la conexión del switch, t igual a 0 más, que es justo después de la conexión del switch, y t tendiendo a infinito mucho después de la conexión del switch. A continuación resolveremos este problema. Partamos viendo lo que sucede justo antes de la conexión del switch, o sea en el instante t igual a 0 menos. En este instante sabemos que este condensador de acá de 20 microfaradios tiene 4 volts entre sus placas, por lo tanto podemos determinar la carga del condensador, que sería la capacitancia por el voltaje, que sería 20 microfaradios por 4 volts, y eso nos daría 80 microcoulombs. Y eso sería todo respecto a la pregunta. Ahora, se nos pide calcular además la corriente a través del condensador. Como el switch está abierto todavía porque estamos justo antes de que se cierre el switch, la rama con la fuente de 36 volts todavía no va a estar actuando en el circuito, por lo que tendríamos una situación equivalente al circuito que se muestra acá, donde tenemos una sola malla. Ahora este circuito se puede resolver ocupando ley de voltaje de Kirchhoff. Tenemos la corriente por acá, tenemos el voltaje de la capacitancia polarizado, esta corriente va a recorrer acá, y esto nos va a indicar la polaridad en las resistencias. Y podemos armar una malla que la vamos a recorrer a favor del sentido del reloj. Esta malla la vamos a llamar A, y podemos establecer ley de voltaje de Kirchhoff en la malla A. Al recorrerlo vamos a tener, si recordamos el protocolo para LBK, la capacitante lo estamos recorriendo de menos a más, por lo tanto vamos a tener más 4 volts. La resistencia estamos recorriendo del más al menos, por lo tanto va a ser menos R1 por IC. Y también estamos recorriendo la otra resistencia de R2, que es de 3,9 kilo ohms, también de más a menos, por lo tanto va a ser R2 por IC igual a 0. Una pequeña nota al margen, aquí esto vamos a tener la resistencia en kilo ohms. Tenemos lo siguiente: miliampere por kilo ohms va a ser igual a volt. Por otra parte, volt partido en kilo ohms va a ser igual a miliampere, y volt partido en miliamperes va a ser igual a kilo ohms. Esto es bueno tenerlo presente para cuando hagamos operaciones de división, como lo que vamos a hacer a continuación. Volviendo a la ecuación que nos queda del LBK, vamos a tener de que 4 volts va a ser igual a R1 por la corriente IC más R2 por la corriente IC, que va a ser lo mismo que R1 más R2 por la corriente IC. Por lo tanto, vamos a tener que la corriente del condensador en este caso va a ser 4 volts dividido en R1 más R2, que es 4 volts dividido en R1, que es 1,8, más R2, que es 3,9 kilo ohms, y eso nos va a dar un resultado en miliamperes de aproximadamente 4 dividido en 5,7 miliamperes, que estará alrededor de 0,70 miliamperes. Y con eso tenemos calculada la corriente del condensador, o la corriente que pasa a través del condensador justo antes de que se cierre el switch. Ahora veamos el caso t igual a 0 más, que es justo después de que se cierre el switch. Entonces en este caso este switch va a estar cerrado, y vamos a tener en consecuencia de que la fuente E de 36 volts va a entrar a tallar en este circuito. Tenemos que la corriente del condensador es lo que tenemos que calcular. Detalle importante respecto a los condensadores, que voy a anotarlo acá arriba, que para condensadores no hay cambios abruptos de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? De que
Si antes del switcheo el voltaje del condensador tiene 4 volts, después del switcheo va a seguir siendo 4 volts. Y eso va a determinar de que se forme una malla conformada por la rama donde está el condensador y la resistencia 2 y la rama recién incorporada donde está la fuente. Entonces podemos hacer aquí nuevamente un análisis de Kirchhoff. Tenemos la fuente acá, menos más según lo que está establecido, y si la corriente la hacemos fluir de esta manera, esto va a ser más menos. Vamos a tener aquí una malla B que nuevamente la vamos a recorrer a favor del reloj. Por lo tanto, haciendo LBK en la malla B, vamos a tener lo siguiente. La fuente E la estamos recorriendo de menos a más, por lo tanto va a ser más E. La resistencia la estamos recorriendo de más a menos, por lo tanto va a ser menos R2 por la corriente del condensador. Y el condensador con el voltaje 4 volts, en este caso lo estamos recorriendo también de menos a más, por lo tanto va a ser más 4 volts igual a 0. Y de aquí hay que despejar IC. Vamos a colocar los datos. 36 volts menos R2, que es 3,9 kilo ohms por IC, más 4 volts igual a 0. Esto nos va a quedar 40 volts, 36 más 4, igual a 3,9 kilo ohms por IC. Y de ahí se despeja fácilmente que la corriente en el condensador sería 40 volts dividido en 3,9 kilo ohms, o 40 dividido en 3,9 miliamperes, que nos daría aproximadamente 10,26 miliamperes. Con eso ya tenemos resuelto el caso para el instante t igual a 0 más. Finalmente, para t tendiendo a infinito, en este caso el condensador va a actuar como un circuito abierto. Va a tender a actuar como un circuito abierto. Vamos a tener un circuito RC que se va a formar entre la fuente E, la resistencia 2 y el condensador. Y en la neta este condensador va a terminar transformado en un circuito abierto. ¿Y eso qué significa? Que no, estando en circuito abierto no va a pasar corriente por ahí. Por lo tanto, para esa situación en t tendiendo a infinito, la corriente en la capacitancia va a ser 0. Y con esto damos por resuelto el problema.